Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puestos en pie, vamos a pedirle a Él que nos dirija esta tarde y sobre todo, ¿verdad?, que queremos darle la adoración que Él se merece. Vamos a orar. Señor, gracias por tu grandeza, Señor, gracias por permitirnos una vez más llegar a tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque nos das las fuerzas para seguir adelante y buscar siempre tu rostro, Señor. Y queremos esta tarde agradecerte por tu bondad, Señor, tu fidelidad. Queremos entonar estos cantos y también abrir nuestro corazón a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dice el primer canto, ¿verdad?, que tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Y en el capítulo de Primera de Crónicas 29:11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Qué bendición poder tener un Dios poderoso. Amén. Vamos a honrarlo cantando esta alabanza. Señor, las estrellas creó, sol y luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, exaltaremos. Siempre y siempre.
Pueden sentarse. Otro fuerte aplauso para nuestro Señor. Amén. Me gusta esta canción porque dice, ¿quién como el Señor? Nadie más, solo Él. Los anuncios para esta semana, jóvenes, no se olviden que este sábado 12 de noviembre tenemos un evento Youth in Locomotion. Ya hemos ido 2 veces antes y siempre es una competencia de voleibol o dodgeball, algo así. No se olviden marcar sus calendarios. Va a ser este 12 de diciembre a las 6. Para más información de dónde, pueden comunicarse con Tori, Jessica o conmigo también. El próximo viernes, los jóvenes vamos a estar doing the packing party, donde ya hemos hablado de esto antes, de que hacemos unas cajitas con cosas como para escuela, like hygiene products, like cepillo de dientes, cosas así, que las mandamos a lugares donde a lo mejor los niños no pueden recibir algo, pero más importante la palabra de Dios. Girls 18 Plus Bible Study en noviembre 20 a las 5:30 en la casa de Jessica. Es muy importante que se reúnan y compartan un tiempo juntas para discutir cosas que a veces solo pueden ser discutidas entre muchachas, ¿verdad? Mujeres de oración sería el mismo tiempo que el packing party, pero en otro cuarto. Es un win-win porque pueden traer a sus hijos para empacar y ustedes van a ir a orar y sería fabuloso. Los varones se juntarán ellos el 19 de noviembre a las 7 p.m. Para más información pueden contactarse con el pastor. Y el último anuncio, que si pueden marcar sus calendarios, el último viernes de este mes, noviembre 25, Rio Grande Valley Chinese Baptist Church, que sería el nuevo hogar de Bethesda, los está invitando a un tiempo de oración y, más importante, agradecimiento a nuestro Señor, que pueden construirle una casa donde podemos ir a alabarle y aprender más de Él. Y los invitaron a asistir. El próximo domingo les damos más información del tiempo y el lugar, pero sigamos alabando al Señor. Pues en pie, nuevamente vamos a entonar esta alabanza. Solo por gracia, oh Dios. Venció al pecado, venció a la muerte, su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Who shakes the heaven, with only thunder, and leads the breathless in all in wonder. The King of glory, the King above all kings. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar. Ahora soy libre en ti. Oh, lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, who rules the nation, victor of justice, shine like the sun, all of your brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing way. This is a very love, that you would take my place, that you would bear my cross. You
es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno, 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 solo por gracia Dios. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús te canto a ti. Por eso le alabamos. the Father.
Por eso lo adoramos, amén. La sangre de nuestro Jesús nos redimió, amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida le entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Oh Dios, su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Mi vida le entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio, Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Mi vida le entregó en la cruz, mi amor, y aún sin merecerlo. Con justicia y con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Amor Dios dio, Su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio, su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Mi vida
Hola, mi nombre es Jami. Vivo en Irán. Aquí es peligroso seguir a Jesús. Mis padres son cristianos, pero en secreto. Vamos a la iglesia en la casa del pastor Milad. Quiero mucho al pastor Milad. Cada semana él nos cuenta todo sobre Jesús, cómo murió por todos y su deseo de que seamos amigos de Dios. Un día íbamos camino a la iglesia cuando vimos que se llevaban al pastor Milad en un auto de la policía. Cuando llegamos a casa, mamá me explicó. El pastor Milad ha sido arrestado. ¿Por qué? Por enseñarnos acerca de Jesús y cuánto Jesús nos ama. Entonces, el pastor Milad fue a la cárcel por nosotros. ¿Por qué haría eso? Porque el pastor Milad sigue a Jesús. Jesús nos amó tanto que murió para salvarnos. Y el pastor Milad estaba tan lleno del amor de Jesús que eligió compartirlo con nosotros, aunque sabía que podía ir a prisión por eso. ¿Qué pasará con el pastor Milad? No lo sé, pero con Jesús siempre hay esperanza. Sé que estás preocupado por el pastor Milad, pero Jesús nos dice que podemos confiar en él en lugar de preocuparnos. Oremos por el pastor Milad. Historias como esta son muy comunes en lugares donde seguir a Jesús es peligroso, pero Jesús promete que nunca dejará a su pueblo, sin importar dónde se encuentren. Y hoy tú puedes levantar tu voz en favor de los niños de la iglesia perseguida. Recuérdales que ellos son parte de un cuerpo, una iglesia, una familia. Ora, dona, difunde. Hola hermanos, como pueden ver acabamos de ver un video sobre la iglesia perseguida, que es la iglesia de Cristo en varios lugares alrededor del mundo, aunque a veces es difícil de pensar eso porque estamos aquí en la iglesia y podemos venir, podemos tener estudios bíblicos sin el temor de que alguien nos vaya a tocar la puerta y querer arrestarnos o algo así. Y sí es triste ver que el enemigo sí quiere acabar con la bondad de Dios tras la persecución, pero recordemos que no nos odian a nosotros, nos odian a Dios. Se les ha enfriado el corazón hasta el punto de querer perseguir y querer matar a los que se atreven a tener fe en el Dios poderoso que seguimos. Pero no hay que tener miedo y mucho menos no hay que tener lástima por nuestros hermanos que sufren por la causa de Cristo, sino tenemos que apoyarlos a nuestros hermanos y hay que orar que no les falte la fe. Hay que orar que Dios los guíe y los proteja del mal y hay que orar que sobre todo se haga la voluntad de Dios. Las escrituras nos marcan claramente que esto nos va a pasar o nos puede pasar, y les quiero leer una carta de alguien que estuvo preso por su fe en Cristo. Y dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia o rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufren mi prisión. ¿Y qué importa? Al fin y al cabo, y como sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Pero eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si eso no les dio una clave de quién estoy hablando del apóstol Pablo, que estuvo en la cárcel
Y esta carta les escribió a la iglesia de Filipos, creo que sí se dice. Pero nosotros sabemos, mi punto es que nosotros sabemos que la iglesia de Cristo será perseguida. Así que invito a Sophie a que suba conmigo y ella les va a compartir una de las muchas maneras en la cual el enemigo desafortunadamente quiere parar la palabra de Dios. This week I had a project of China and how they're being persecuted in China. And what I learned is that they don't have the freedom to come and gather in church just like what we did today, we're doing right now. They have to gather in church underground houses or buildings. There are many cameras over there too to see what you are doing. And 18 and under are not allowed to go to any church, so my age wouldn't be able to go to church. So, lo que Sophie compartió fue que en un proyecto de su clase estuvieron aprendiendo sobre el país de China, donde ni los niños menores de 18 años de edad pueden atender a la iglesia. Así que Sophie se puso de ejemplo. Si ella estuviera allá, ella no podría ir a la iglesia y alabar al Señor. Se tendría que esperar hasta los 19 para empezar. Aunque todo se puede hacer, ¿verdad? Con el poder de Cristo no lo pueden parar. Pero es la razón por la que lo trae, es que el enemigo sí está intentando y está trabajando, y a veces a nosotros se nos olvida orar y hacer el trabajo del Señor. Pero por último, que Sophie ore por nosotros y por la iglesia de China. Dear Heavenly Father, thank you for this beautiful day, Lord. Thank you for this freedom that you have gave us, Lord. Today we come to you, Lord. We pray for our brothers and sisters who are being persecuted right now in all over the countries of the world, Lord. We are thankful that we have this freedom in the United States, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Y ahora oremos en español. Dios Padre, gracias por este día y gracias, Padre, por el privilegio y el honor que es venir a tu iglesia y alabarte. Sabemos que hay gente alrededor que son cristianos, son nuestros hermanos en la fe, que no pueden hacer esto y se tienen que esconder debajo de la tierra, en túneles o en cuevas, solamente para alabarte, Dios. Y yo sé que tú lo recibes con mucho amor y con mucho gozo, no importa dónde estén. Te pido que los protejas, que los guíes y que los fortalezcas con la fe que necesitan para seguir adelante. Y Dios Padre, también te pido por nuestros enemigos que quieren parar tu palabra, que son usados y que se les han enfriado el corazón hasta el punto de querer matar a la gente que te sigue, Padre. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Esa es una realidad que está sufriendo la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Imagínese, y usted y yo aquí tenemos la plena libertad de adorar a Dios como nosotros queremos, y muchas veces no vamos a su santuario. Y bien dice Tori, no hay que dejar de orar por la iglesia perseguida. Pero mis queridos hermanos, no solamente dejar de orar por ella, sino compartir el evangelio. Esta semana tenía la oportunidad, porque usted y yo sabemos que ya nos vamos a estar uniendo en una iglesia, una iglesia chinese, pero bautista. Solo Dios sabe lo que hace. Creen en la palabra de Dios, creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y a Sofía le toca enseñar sobre China, y esta semana andábamos de compras y me toca ver ahí, se me queda viendo un oriental. Se me queda viendo y yo lo veo y digo, oh, wow. Y yo lo vi ya con el objetivo de compartirle de Cristo. Y me hace una pregunta acerca de una fruta. Y ya yo le contesto. Y empezamos a platicar, oriental. Con el afán de compartirle el evangelio de Cristo. Así es, wow, dice Jacob, se queda hasta sorprendido. A un oriental estaba yo ya ando, dije, me lo llevo a la iglesia bautista china si no es hijo de Dios. Pero salió que era vietnamí, no era chino, era vietnamí, pero lo más importante que conocía a Jesucristo. Y me dice, you Mexican? Digo, I'm from Mexico. Y me dice, ¿tú crees? Fíjese, me dio tristeza con lo que pueden identificar nosotros los mexicanos. Que si yo creía en la Santa Muerte, le dije, no. Yo creo en el Padre, en el Hijo. ¡Wow! Le dio gozo. Yo creo que los dos estábamos con el mismo objetivo. Mis hermanos, no se les olvide que estamos aquí para compartir el evangelio. Y todos nosotros tendríamos que ir ganando uno más para Cristo y sobre todo estar discipulando a alguien más.
Decirle, Cristo vive, mira, las Escrituras dicen esto. Si conoces la verdad te va a hacer libre. ¿Cuánta gente atada porque no conoce la verdad? Esto es mi oración, mis hermanos. Yo encuentro mucha gente, incluso ayer platicaba con gentes que se quejan que de iglesias, que no son saludables, que esto, que el otro, que los pastores, que acá. Está bien. Pero mis queridos hermanos, yo les animo que si usted comparte la palabra, no se enfoca en su tormenta, se enfoca en ganar uno más para Cristo y discipular a alguien para Cristo, las cosas cambian. Si alguna consolación, dice el apóstol Pablo en la carta que leyó esta victoria, y vamos a aprender eso el día de hoy, si alguna consolación hay en Cristo, tú vas a vivir en amor, vas a compartir el evangelio. De esta manera, mis queridos hermanos, los niños vayan a sus clases y nosotros vamos a la carta de Filipenses escrita por el apóstol Pablo, indudablemente dirigido por el Espíritu Santo. La carta a los Filipenses, vamos ahí a la palabra de Dios el día de hoy. Y me sigue ahí con sus ojos, dice la palabra de Dios cuando tenga la carta a los Filipenses capítulo 2. Nuestro enfoque central van a ser los versículos 9 al 11, pero vamos a leer el contexto para entender claramente nuestro texto. Dice la palabra de Dios de esta manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo. Si mismo teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9 al 11. Dice la palabra: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, gracias, Señor, porque a través de las Escrituras nos muestras que a tu Hijo amado, en el cual tuviste contentamiento, complacencia y lo mandaste a morir por mí, lo has exaltado a lo sumo. Ahora ayúdanos a entender este texto para darle no solamente con nuestros labios, sino con nuestro estilo de vida toda la gloria que Él merece. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Dentro de la palabra de Dios tenemos 5 libros poéticos hermosos. Dentro de la palabra de Dios tiene una riqueza literaria tremenda. O sea, la palabra de Dios tiene una riqueza literaria tremenda. Y dentro de esa riqueza literaria hay 5 libros poéticos: Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Job. 5 libros poéticos, y dentro de esos 5 libros poéticos encontramos el libro de los Salmos, un libro tan hermoso que habla de tanta poesía. Y el Salmo 103, el salmista empieza a bendecir el nombre de Jehová. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Como que el salmista está hablando con su alma, con la parte que tú no ves, y el cuerpo, los ojos físicos lo voltean a ver y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Y es que tú y yo, si logramos entender el propósito principal de la vida, por lo cual tú estás aquí, por lo cual yo estoy aquí, mis hermanos, no es por el trabajo. Jóvenes, no es por tu licenciatura que quieres alcanzar o porque te quieres casar. El principal objetivo por lo cual tú fuiste en la tierra, puesto en la tierra, es para alabar, glorificar y darle toda la honra al Dios que te formó desde el vientre de tu mamá.
Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 12, en una parte, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Fíjate lo que dice el texto, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, si ellos no le quieren dar la gloria en este momento, si aquellos no le quieren dar la gloria, tú y yo que esperamos en Cristo le tenemos que dar toda la gloria, todo el honor. Mis hermanos, cuando este hombre llamado Martín Lutero, que estaba estudiando para ser licenciado en Derecho, abogado, defensor de la ley, defensor de aquellos que transgreden la ley, estaba estudiando y cuando dejó todo por seguir a Jesucristo y logró comprender las Escrituras, la verdad lo hizo libre y se dio cuenta que solamente Dios merece toda la gloria. Es por eso que hemos predicado sobre estas 5 solas. Solamente la Escritura tiene poder para cambiarnos, solamente por fe, solamente Cristo, solamente por gracia. Y solamente, la última sola, solamente a Dios la gloria. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De esa manera va a ser nuestro pasaje central, pero el contexto de lo que hoy estamos viendo, de la exaltación de Cristo, versículos 1 al 4, dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Aquí el apóstol Pablo dice, si Cristo es real en tu vida, si tú has venido a Cristo y Cristo se ha manifestado en ti consolándote, llenándote de amor, el Espíritu Santo vino a morar en ti y fue derramado el amor de Dios en ti a través del poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, si Dios te ha mostrado misericordia, y yo sé que te lo ha mostrado, y no solamente misericordia, sino grande misericordia, porque Dios es rico en misericordia, aprendíamos la semana pasada. Pero lo que el día de hoy nos está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si en verdad en Cristo has encontrado consuelo, si algún consuelo hay amor que sientes en Dios, misericordia, unidad en el Espíritu Santo, entonces tu vida debe reflejar lo mismo, debes estar unánime, sintiendo lo mismo. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos, diciendo, deben de caminar sobre el mismo sentir. Tienen el mismo Dios, el cual se manifiesta en amor, en grandeza, en consuelo, en misericordia. ¿Cuántas veces Dios no ha limpiado nuestras lágrimas? Cuando nadie puede saciarnos, solamente Dios. Dice, si algún consuelo hay en Jesucristo, tú debes de sentir lo mismo. Debes de reflejar el amor, la misericordia de Dios. Es que, mis hermanos, no es racional. Aunque la vida cristiana no se vive por la razón, se vive en el Espíritu, en el fruto, en el poder, en la llenura del Espíritu Santo. Pero si en verdad Cristo, como dice el apóstol Pablo, en verdad Cristo te ha consolado, tú debes de reflejar amor. Debes de reflejar gozo en lo que haces. Por mí murió, me amó, aún sin merecerlo. Y es que es la verdad. ¿Cuántas veces voy a llorar? Yo creo que hasta que Dios me llame, porque es la realidad. Yo no merecía que el Rey de Reyes muriera en mi lugar. Me amó y le cantamos a Dios. Entonces, si ese amor es real en mí, dice el apóstol Pablo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Si Cristo me da amor. Y déjame decirte que nadie da amor como el amor de Cristo. El amor de Cristo es perfecto. Es el amor ágape. Déjame decirte, nadie da misericordia como la da Dios. Sabes que la naturaleza nunca perdona, Cuando la naturaleza va a entrar a arrasar, porque vivimos en un mundo caído, va a entrar, nadie lo puede detener. Solamente el poder de Dios, ¿verdad? Si es su voluntad, pero va a entrarla. Entonces no va a tener misericordia la naturaleza, excepto que el león de Judá, el Rey de Reyes, intervenga.
Pero si Él no decide intervenir, porque vivimos en un mundo caído, va a entrar. No va a haber misericordia, se va a destruir todo. Y lo vemos en las noticias. El ser humano algunas veces podemos tener misericordia, muchas veces no somos movidos a misericordia. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, si tú has recibido de misericordia de Dios, da misericordia, sintiendo lo mismo. Pero te voy a decir, alguien que siempre va a tener misericordia de ti, si llegas contrito y humillado, va a ser nuestro Dios. Él siempre, cuando tú llegas en verdad con un corazón contrito y humillado, va a ver la misericordia de Dios. Dice, si en verdad tú conoces el poder de la cruz, que el amor de Dios fue derramado ahí, toda la misericordia de Dios fue derramado ahí, completa mi gozo sintiendo lo mismo. Esto nos lleva a nuestro primer punto el día de hoy, de esta tarde. Tu ser, lo que haya en tu ser refleja tu hacer. O sea, no empieces al revés. O sea, que si tú no eres hijo de Dios, no conoces el poder de Dios, la misericordia de Dios, el consuelo de Dios, si tú quieres empezar a hacer tantas cosas para Dios, pero no estás lleno del Espíritu Santo, si alguna comunión, dice el apóstol Pablo, tienes con el Espíritu, pero no estás preparado, mis hermanos, no se empieza al revés, no empiezas haciendo. Primero Jesucristo tiene que ser real en tu vida. Debes de estar lleno del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Tu ser refleja tu hacer. Por eso dice la palabra de Dios en los siguientes versículos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Wow! La palabra de Dios es un reto. Tu ser refleja tu hacer. Dice, si en verdad Dios ha sido, Jesucristo ha estado en ti consolándote, llenándote de amor, unánimes sientan una cosa, ámense, pero nada hagan por contienda o por vanagloria. Si tú no tienes el poder de Cristo en ti, lo que vas a hacer lo vas a hacer por vanagloria. O al revés, por tanto, si Cristo es real en tu vida, como tu ser está lleno de Cristo, se refleja en tu hacer. Si Cristo te ha consolado y tú conoces el poder del amor de Cristo, el poder de la misericordia de Dios, eso se va a reflejar en tu hacer, en tu diario vivir, en cualquier índole de la vida. Pastor, no me voy a equivocar, te vas a equivocar, pero aún ahí vas a tener la facultad que el Espíritu Santo te va a decir, tienes que pedir perdón cuando te equivocas. Como hijo de Dios, no dejes pasar. No dejes que jamás se endurezca tu alma, tu espíritu. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Te vas a equivocar, pero aún ahí, cuando Cristo es real en tu vida, y aun que te ofendieron a ti, vas a perdonar. Y eso se va a reflejar en tu hacer. La indicación del apóstol Pablo dice, lo que hagas, hazlo con amor, con gozo. Segundo, no hagas las cosas por vanagloria, dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad. ¿Sabe lo que conlleva la palabra vanagloria? Jactancia, presunción de los propios méritos y cualidades. O sea, como yo tengo cualidades, mírenme lo que puedo hacer para Dios, denme a mí la gloria. Eso es una vanagloria. La gloria debe ser dada solamente a Dios. De eso se trata la última sola. La gloria toda es para Dios. Pero cuando Cristo no es en verdad en tu vida, no te ha consolado, no conoces el poder de la misericordia de Dios, el poder del amor, pues tú quieres que la gloria sea para ti. Pues yo soy el mero, miren cuántos talentos tengo. No. Todo lo que tengo me lo dio Cristo. Y por su misericordia estoy sirviéndole. No merecía ser su siervo, porque cada uno de nosotros estamos llamados a ser sus hijos y sus siervos, a hacer su voluntad. Que nunca se nos pierda la perspectiva, que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, es para la gloria de Dios. Imagínese, y dice, y hacerlo con humildad. Y de la humildad vamos a ver cómo se nos va a poner un ejemplo. El ejemplo de Jesucristo. En los siguientes versículos.
5 al 8. Y dice, y considerando a los demás como superiores a mí mismo. Wow, está tremenda la vida cristiana, ¿no? O sea, Jesucristo dijo, si nomás amas a los que te amas, pues ¿qué estás haciendo? Amar a vuestros enemigos. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te dicen que lleves una carga, llévalo lo doble. Esa es la vida cristiana. Humildad. Y dice el apóstol Pablo, y considera a los demás como superiores a ti mismo. Cuidado, escúcheme, aquí muchos podemos tener problemas cuando tú y yo no sabemos reconocer autoridad. Para aplicar este principio vas a tener un problema catastrófico. O sea, porque una autoridad la tienes que reconocer. Todos somos iguales ante Dios, pero con diferentes funciones. Dice la carta a los romanos que quien lleva la espada, quien imparte justicia, no es para que él se porta bien, sino debe de temer para el que se porta mal. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, si Cristo ha sido real en tu vida, te ha consolado, el amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón a través del poder del Espíritu Santo, misericordia, siente lo mismo, nada hagas por vanagloria, sé humilde, considera a los demás como superiores a ti. Y tú los volteas y dices, ¿cómo? Pero si no sabemos respetar autoridad, ¿cómo vamos a considerar al hermano? Dices, él no es superior a mí mismo. Es que es un concepto de humildad. Si aquel que es la autoridad, que tiene la jerarquía, que se le ha dado, que se le ha delegado por tu bien y por mi bien, para vivir quietamente y reposadamente, no sé respetar ese principio de autoridad, imagínense, ¿creen que voy a poder aplicar este principio que me dice la palabra de Dios? Que considere a los demás como superiores a mí mismo. Ahí está mi hermano, bendito sea, porque él no solamente tiene la imagen de Cristo, sino fue redimido por el poder de la sangre de Cristo. En humildad lo considero hasta superior a mí. Pero imagínate, si este principio de autoridad se está perdiendo en el mundo. Hay pastores que se están metiendo doctrinas falsas en las iglesias, ay, que esto, y es verdad. Pero el problema principal está empezando en la familia. El que refleja la imagen de Cristo en la autoridad en el hogar, porque es la cabeza. Cristo es la cabeza del varón, dice. Y Él es la cabeza del hogar. Y la mamá va unido al esposo. Y la mamá es la autoridad sobre los hijos. Pero no, ahora los hijos mandan a la mamá. Y la mamá manda al padre. Y como llevar autoridad conlleva responsabilidad, conlleva oración, conlleva que salgamos de nuestra comodidad, muchas veces decimos, pues it's fine. Pero ¿saben cómo acabamos? Pues mal, porque no es el concepto de Dios. Pero si nosotros sabemos respetar autoridad con esa humildad, porque sabemos que Dios lo hizo así para nuestro beneficio, cuando la policía está ahí porque es mi autoridad, es para cuidarme. Y cuando yo quebranto la ley, pues voy a recibir y tengo que aceptar y decir, I'm sorry. Y ojalá tenga misericordia de mí. Pero imagínate bien y tú lo ves mal. I'm sorry. No me dé tique. ¿Y cuántas veces la humildad nos libra de la corrección? ¿O no, Juan Pablo? Se ríe. ¿Cuántas veces por decir, hijo, el policía, la autoridad que te tiene que dar, tiene misericordia de ti? Pero aquí el apóstol Pablo está yendo más lejos. Es que esto solamente lo hace el poder de Dios en ti. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, o sea, si Cristo es tu consolador, tu Señor, te ha dado amor, te ha dado misericordia, no hagas nada por vanagloria, hazlo con humildad. Es más, considera a tu hermano en Cristo como yo a ti. Aunque tú digas, es que yo tengo mejores talentos, gloria a Dios. Bendito sea el Señor que Dios te ha dado tal vez mejores talentos. Tal vez a Él le dio 2, a ti 3, 5.
Pero solamente esto se hace como viene desglosando la palabra poderosa de Dios el apóstol Pablo, el siervo de Dios, diciendo si Cristo es real en tu vida, si Cristo te ha consolado, por consiguiente, por ende, tu estilo de vida, tu hacer, lo que tú haces debe reflejar lo que hay en tu ser, lo que hay en tus entrañas, en tu alma, en tu espíritu, el poder de la cruz, el poder de la llenura del Espíritu Santo. Porque tú no lo puedes hacer ni yo lo puedo hacer. Solamente el poder de la cruz y el poder de la llenura del Espíritu Santo. Ay, que estoy en una tribulación tremenda, pero qué paz tengo. ¿Sabes por qué? Porque estás esperando en Dios. Es un fruto del Espíritu. Por consiguiente se nos pide, se nos aconseja que vivamos unánimes en esa manera, sintiendo el amor por mi hermano en Cristo. Son los dos grandes mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios y amar a tu prójimo, sintiendo misericordia, hacer las cosas con gozo. Versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Bien expresaba el apóstol Pablo en una de sus cartas: ser imitadores de mí como yo de Cristo. El ejemplo mayor que se pone aquí de humildad, que no lo hizo por vanagloria, que consideró mayor a los demás, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién eran estos malhechores? ¿Quién eran estos transgresores para que tocaran al Maestro, para que tocaran al Santo, al León de Judá, que nada lo puede? ¿Quiénes eran? Pero sin embargo, dice la palabra que se humilló a él mismo. ¿Qué ejemplo mayor se nos da, no? O sea, porque te pueden dar el ejemplo de Epifanio, pero Epifanio ha fallado como tú y yo. Pero el ejemplo mayor de sumisión, de grandeza, de amor, es el mismo que el día de hoy dice la carta a los Colosenses, que es el mismo que formó todo lo que se ve, visible e invisible, potestades y no potestades, todo. Y no solamente lo formó, sino que lo sostiene. Es el ejemplo que se da. Por eso dice el apóstol Pablo: si algo ven en mí bueno, sean imitadores de mí, porque yo voy imitando a mi Maestro, a mi Señor, a Jesucristo. Por eso si hay alguna consolación, entonces se nos anima a seguir el ejemplo, a tener el sentir que tuvo Jesucristo. Dice: ustedes vivan unánimes, pero todos tengan el sentir que hubo en Cristo. Así podemos caminar unánimes. Si el hermano tiene el mismo sentir que tuvo Cristo, si la hermana también, vamos a caminar unánimes en el poder de la cruz y del Espíritu Santo. Punto número 2 de esta tarde: tenemos que tener el sentir de Cristo. Muchas veces lo traemos aquí colgado. Y unas palabrotas. Jesucristo fue amor, fue misericordia. Aún en su amor demostraba su autoridad. Entonces, se nos anima a tener el sentir que tuvo Cristo, a ser humilde. Sabes que cuando tú llevas una vida de humildad, que no a muchos nos gusta, el mundo nos enseña lo contrario. La palabra de Dios nos enseña, porque el mundo sigue su corriente, pero Dios tiene sus maneras a cómo lo hacen. Cuando tú llevas una vida de humildad, o sea, humildad no es que te vistes con trapos, ay, pues es que me voy a comprar lo más barato. No, humildad tiene que ver con una actitud del corazón, del alma, que tú ves la grandeza de Dios, como estamos viendo aquí, que vemos la grandeza de Dios que nos ha consolado, su misericordia, y entonces yo veo mi bajeza y estoy dispuesto a vivir el estilo de vida que Dios me manda, porque ahí hay bendición, doy amor, doy misericordia. Y el ejemplo es Jesucristo. ¿Quiénes eran para que tocaran al Curios, al Señor, al Alfa y el Omega, el principio? ¿Quiénes eran ellos? ¿O quién eras tú o yo que lo llevamos a la cruz del Calvario? Pero ¿sabes por qué? Llevó un estilo de vida en humildad. Y no simplemente llevó un estilo de vida en humildad, lo humillaron. ¡Wow! Eso está duro.
Tal vez humilde sí puedo ser, pero que me humillen no es, en nuestra naturaleza no está eso. En mi naturaleza es que quien me la hace, me la paga. Eso es mi naturaleza. Pero cuando dice, hay al sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló a lo sumo, cuando tú llevas una vida de humildad, déjame decirte que muchas veces te van a humillar. Se lo hicieron a Jesucristo. ¿Okay? Pero bueno, el texto nos está poniendo el ejemplo del tipo de vida que llevó Jesucristo y que tenemos que seguir ese ejemplo. Imagínate tú, nos está diciendo que siendo a la imagen de Dios Padre, con la misma deidad, han compartido la eternidad juntos. Nadie los formó, nadie los crió. Ellos son el principio y el fin. Entonces aquí está Jesucristo, míralo, su grandeza. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios que se humilló, que no consideró a los demás como mayor y decidió bajar un escalón de su grandeza, de su deidad, y baja. Y dice la palabra de Dios que toma una imagen de hombre, con todo lo que conlleva ser hombre. Con todo lo que conlleva ser hombre. El sufrimiento, el dolor, la tristeza, pero también el gozo, el comer, el disfrutar, porque el Maestro lo disfrutó. Pero también lo que conlleva estar en un cuerpo humano. Jesucristo, siendo el Señor que te dio la vida, toma un cuerpo de hombre. Y dice la palabra de Dios que se humilla más y toma forma de siervo. ¿Quién es un siervo en el griego original? Es un esclavo. A nadie le gusta ser esclavo. Un esclavo era comprado y estaba al servicio de su Señor. Pero mira, porque se despojó el Hijo al Padre en el plan redentor, me toca a mí a morir. Me despojo. Wow. A veces lo que tenemos, nuestra comodidad, no lo podemos dejar por ir a ganar uno más para Cristo. Dios, el Hijo, empieza a bajar. Un siervo. Y no contento, dice la palabra de Dios, que lo llevaron a la muerte. Baja un escalón más. Y dice el texto que se humilló a lo sumo, que tuvo una muerte de cruz. Hasta abajo. Maldito, malhechor, transgresor. Como el día de hoy están en el salón de la muerte o en el callejón de la muerte, muchos en Texas, en California. Porque han matado a 5, a 10. Diente por diente, ojo por ojo. Pero Jesucristo, que solamente te ha dado amor, que te vino a rescatar, y lo trataron así. Ese sentir debe de haber en ti. Ese sentir debe de haber en ti. Si en verdad eres siervo de Dios, así debes de vivir como vivió Jesucristo. Porque tú no mereces ninguna gloria. Tú fuiste creado por Él, pero Él es el creador. Que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Y se humilló a lo sumo. Pero dice la palabra de Dios, cuando entramos a nuestro siguiente versículo, el número 9, nos va a mostrar algo sorprendente, nos va a dar una enseñanza sorprendente cuando cambia el tema que viene desarrollando el apóstol Pablo. Nos habla a nosotros que tengamos ese sentir, que nos amemos, somos hermanos en la fe. Tú y yo vamos a compartir la eternidad. No solamente con un hermano en la sangre compartes 10, 15, 20 años, cada quien agarra su lugar, pajaritos a volar cuando acaban de nacer, y wow, y nos volvemos a ver esporádicamente, pero somos hermanos en la sangre, nos amamos. Pero dice el apóstol Pablo, ten el mismo sentir que tu hermano en Cristo, porque van a disfrutar una eternidad. Segundo punto, ten ese estilo de vida que Jesucristo vivió. Tal vez tú piensas que no te va a llevar a nada. Tal vez que tú piensas que el éxito está como el mundo actúa. Pero no. La mayor grandeza, la mayor bendición que tenemos, que cuando Jesucristo llevó este estilo de vida, pagó todo. Te rescató y me rescató. Por eso Martín Lutero, cuando se da cuenta, alguien que se da cuenta y logra entender las Escrituras con el discernimiento espiritual, se da cuenta de la grandeza del Dios que tienes.
del Dios que tengo. Entonces el apóstol está desarrollando este tema. Entramos a nuestro tema central de las 5 solas que Martín Lutero, empezando la Reforma Protestante, quería predicar y que se predicara, porque estaba basada en la palabra de Dios, solamente la Escritura, solamente por la fe. Solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente por la gracia, somos salvos por gracia. Y la última, solamente a Dios la gloria. Y entramos a ese punto. Solamente Dios merece tu adoración, tu alabanza, tu reverencia. Es por eso que empezamos adorando a Dios, cantándole a Dios por su grandeza, darle toda la gloria. Pero el versículo 9, cuando dice la palabra, por lo cual, dice la palabra de Dios en este versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. La palabra por lo cual, cuando entra el apóstol Pablo a este versículo número 9, nos va a dar una enseñanza tremenda, mis queridos hermanos en Cristo. Cuando dice por lo tal, conlleva una enseñanza tremenda. Que después de vivir una vida en humildad, o sea, que dices, wow, Señor, ayúdame a ser humilde porque no es mi naturaleza, pero ayúdame más que cuando vivo ese estilo de vida de humildad, me van a humillar, te van a humillar por el poder, por la gracia, por la misericordia que sigues a Jesucristo. Muchas veces va a conllevar, estamos viendo la iglesia perseguida. Te van a humillar, mi hijo. Recuerdo que tenía que ir a un país donde el evangelio no se puede predicar tan abiertamente. E iba con la convención, y la convención me da un número de seguridad, me da un número de persona. No hables con nadie, si te llegan a detenerse, no hables con nadie. Háblale a esta persona, este es tu número. Me empiezan a poner videos, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Empieza a entrar un miedo en mí natural. ¿Y a qué voy? ¿Y mi familia? Y tienes una persona especial, si algo llega a pasar, te detienen, habla a este teléfono y él se va a encargar de sacarte de ahí, va a hacer todo lo posible. Y madre mía, ¿a dónde voy? Y yo fue un momentáneo, que era un país, sí era riesgoso, pero no tan riesgoso como otros. Pero hay gente que por vivir para Cristo están siendo humillados. Y los llevan hasta la muerte. Pues el principio, la enseñanza que nos quiere dar el texto el día de hoy, la carta a los Filipenses, desarrollando este tema el apóstol, el siervo de Dios llamado Pablo, en el capítulo 2 y llegando hasta el versículo 11, que vivas la vida de Cristo. Una vida de humildad, de humillación. Pero cuando tú vives ese estilo de vida, siendo manso y humilde, como expresó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:29. Aprender de mí, dice Jesucristo, que yo soy manso y humilde. Mateo 11:29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¡Wow! El Rey de Reyes. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú llevas ese estilo de vida, indudablemente viene una bendición. Después de llevar ese estilo de vida, lo que nos enseña el texto, no yo, hay una exaltación. ¡Oh, wow! Hay una exaltación. Después de la humildad, de la humillación, lo que me enseña la palabra de Dios, que hay una exaltación. Es lo que está diciendo el texto bíblico el día de hoy, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Es la enseñanza que está conllevando el día de hoy, que cuando tú decides vivir el estilo de vida de Dios, dice que hay una exaltación. Y dice la palabra de Dios que al Señor se le va a dar un nombre y que Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo. Qué tremenda enseñanza. Para cosechar hay que sembrar. Después de vivir un estilo de vida humilde, que muchas veces va a conllevar que te humillen, nos enseña la palabra que viene una exaltación hacia la persona, hacia la obra, hacia la majestad de Jesucristo. Y sabes que hay un texto bíblico, me encanta, o sea, no me encanta porque dice que voy a ser exaltado, me encanta porque se nos anima, se nos exhorta, que tú y yo, nosotros, la iglesia de Cristo, aún su creación, debería de venir y aceptarlo,
Tú y yo debemos de someternos, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y hay un principio bíblico en esta carta que es primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oh, wow, pastor, ¿me va a exaltar? I don't know. No espere la exaltación. Haz vivir para la gloria de Dios. Y si la palabra en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 se nos anima, es que hay bendición cuando tú vives en humildad bajo la grandeza de aquel que te ama como nadie te ama. Mano poderosa conlleva cuando estuvimos estudiando el libro de Éxodo, vamos atrás, regresamos hasta allá, paz. Y Dios le dice a Moisés, he escuchado el dolor, el gemir de mi pueblo. Lo voy a sacar. ¿Y sabes cómo lo voy a sacar, Moisés? ¿Cómo? Con mano poderosa. Van a ver mi gloria. Ahí se utiliza este término hebreo, mano poderosa. Y en el Dios el cual te llama a humillarte, no solamente tiene una mano poderosa, Él es poderoso en todo su ser. Pero hay un principio bíblico. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Oh, wow. Mira, Dios no tiene la obligación de exaltarte o exaltar. No la tiene. Pero dice, si tú te humillas bajo mi mano poderosa, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, que Él haga su voluntad en ti y en mí. A su manera y en su tiempo. Entonces es cuando nosotros estamos viendo en este texto que el estilo de vida que Dios nos demanda en su palabra y lo que vamos a recibir una recompensa de Él, no de nadie más. Tal vez la esperes aquí no estés esperando aquí en la tierra, espera la voluntad de Dios. Y si Dios lo hace, bendito sea su nombre. Si lo hace en la eternidad, bendito sea su nombre. Es más, ya nos ha bendecido. Junto a Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué más exaltación queremos? Con esto nos está mostrando el texto bíblico el cambio radical de la humillación, de la humildad que es llevada en la obra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Cuando tú y yo aprendimos un poquito de gramática española, que es difícil la gramática española, aprendemos que un adjetivo califica a una persona o cosa. Lo califica, adjetivo calificativo. Por ejemplo, si decimos, oh, esa persona es alta, el adjetivo calificativo que le estamos dando que es alto. Pero cuando se pone la palabra sumo, es el adjetivo calificativo que se puede, lo máximo. Cuando viene la palabra sumo, es que ya no se puede calificar más. Por ejemplo, dentro de la nación de Israel, en la tribu de Leví, había sacerdotes que ministraban delante de Dios, pero había una persona especial que entraba al lugar santísimo. Y ese era únicamente el sumo, no el sacerdote, el sumo sacerdote. Pues dice la palabra de Dios, que Dios Padre lo exaltó, ¿qué? A lo sumo. Ahí está la obra, la persona y la deidad de Cristo. No tenía necesidad de sufrir el ejemplo que te puse. Mas Dios le exaltó a lo sumo. Y no simplemente lo exalta a lo sumo, se le da un nombre que es sobre todo nombre. Se le da un nombre que es sobre todo un nombre. Solamente en el nombre de Jesucristo tú y yo podemos ser salvos. A través de su nombre, de su persona, de su obra. Cuando tú logras entender eso espiritualmente, porque lo espiritual se discierne espiritualmente, tú vives para la gloria de Dios. Tratas de dar amor. Decir, Señor, ayúdame a amar aún a mis enemigos. Tratas de dar misericordia por la inmensa misericordia que tú recibes día a día. Tratas de tener el mismo sentir unánimes. Porque tu ejemplo es Cristo. Se le da un nombre que es sobre todo un nombre. Delante de principados, autoridades, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre. Imagínense lo que dice la palabra de Dios, sobre todo nombre que se nombre está el nombre de Jesucristo. Y añade la palabra de Dios, no solo en este siglo, sino en los siglos venideros. O sea, oh, wow, se le dio un nombre en el primer siglo, sí, y en el siglo segundo, sí, en el siglo...
por los siglos de los siglos, como dice la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 21, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero. Efesios 1, 21, hablando de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo es la palabra de Dios? ¡Oh, wow! Se nos anima a que si Cristo es real en nuestras vidas, wow, tengamos el mismo sentir, unánimes. Se nos enseña la humildad de vivir de nuestro Señor Jesucristo. No solamente la humildad, cómo lo humillaron. Lo bofetearon, lo escupieron. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Le ponían una corona de espinas. Imagínate, estos soldados romanos, fuertes físicamente, bruscos, brutos, lo azotaban, lo golpeaban. ¡Qué humillación! Pero aquí está el Rey de Reyes. Se le dio un nombre que es sobre todo un nombre, se le exaltó a lo sumo. Versículo número 10 dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús, a consecuencia de que se le ha dado un nombre que es sobre todo un nombre, a consecuencia de que se le dio un nombre que es sobre todo un nombre, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que bendito sea el nombre del Señor? Porque solamente en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay vida eterna, en ese nombre hay refugio, hay una esperanza viva. ¿Sabe que mucha gente vive con ansiedad y afán porque no tienen una esperanza viva? Pero tú y yo sí la tenemos. En el nombre del Señor Jesucristo, que se le dio sobre todo un nombre. Y dice la palabra de Dios, en consecuencia que se le ha dado un nombre, Dios Padre le dio un nombre, a lo sumo lo exaltó, y se le dio un nombre que en consecuencia a eso, mi querido hermano, dice la palabra de Dios, que todos van a doblar su rodilla delante de Él. Wow. Yo creo que ya lo haces como hijo de Dios, ¿no? Doblas tus rodillas en oración. Cuando doblas la rodilla significa sumisión a la grandeza de ese nombre. Y no solamente a la grandeza del nombre de Jesucristo, a la grandeza del nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que mora en mí, para llevarme a vivir este estilo de vida. Cuando tú doblas estas rodillas, estás diciendo que hay sumisión y hay reverencia al que entregó la vida por ti, a nadie más, sino en el nombre de Jesucristo. Sumisión, reverencia y adoración. Es más, el día de hoy vamos a terminar orando, doblando nuestras rodillas. Hay un día dentro del cronos de Dios, dentro del tiempo de Dios, que un día todos van a doblar sus rodillas delante de Él. Qué bonito, ¿no? Que tú y yo desde el día de hoy lo podemos hacer. Pero ¿a poco no te encantaría que alguien más doblara sus rodillas delante de la majestad de Dios? Pues sí me gustaría. Pues no te quedes con el que me gustaría. Compártele del Evangelio. Para que un día doble rodillas desde ahorita en su salvación, no en su condenación. Porque aún los condenados un día van a doblar sus rodillas delante de Dios. Por eso dice la palabra de los que están en los cielos. Aquí se describe todos los que van a doblar rodillas, pero si no queda claro, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjate lo que dice el texto de la palabra de Dios en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Si no nos queda claro, ¿y quién va a doblar rodillas? Todos. Y la palabra todos es todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Van a tener que doblar sus rodillas ante la majestad de Jesucristo. Pero fíjate cómo va a terminar el apóstol Pablo esta parte de este pasaje. Pero antes de ir al último versículo, muchas veces nosotros vemos que las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, el texto bíblico, la grandeza literaria de esta palabra de Dios está lleno de promesas para ti y para mí. Dice el salmista, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa!
Yo tengo un deseo bueno, dice la palabra, deleítate. Hay promesas, bendiciones que dices, ay, pero ¿cuándo se van a cumplir? Mis queridos hermanos, eso solamente Dios lo sabe. Algo sí te voy a decir, tarde o temprano, las promesas de Dios que Dios nos ha dado se van a cumplir, más temprano que tarde. Pero en el tiempo de Dios. Pues aquí hay una promesa que un día toda rodilla se doblará delante de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y añade el texto bíblico en el versículo 11, y toda lengua confiese, toda lengua va a confesar, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El versículo número 11 nos está hablando de toda lengua. Si tú y yo nos pusiéramos a pensar, yo hacía este sermón y leía el texto, ya lo he leído, he escuchado una alabanza que me encanta y me hacía llorar en mi juventud cuando cantaban esta alabanza de la exaltación de Cristo. Filipenses 2, versículos 9, y a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. Yo empezaba a cantar esa alabanza en soledad. Conozco el texto bíblico, pero estaba viendo el texto bíblico y dice, toda lengua, o sea, se está refiriendo a todo idioma que se habla en el planeta Tierra, en el globo terráqueo, donde hay vida, porque en Marte no hay vida, ni en Saturno, no han encontrado vida. Están hablando de la creación de Dios. Si nos ponemos a pensar cuántas lenguas hay, cuántos idiomas hay. Me tomé el tiempo de investigarlo, mi querido Rolando. Agarré y empecé a investigar. No se tiene una cifra exacta, pero el Washington Post hizo una investigación y aproximadamente son 7,100 lenguas o idiomas de los cuales se habla en el planeta Tierra. Y donde hay más diversidad es en el continente asiático. Pues en todas esas lenguas, un día, tú y yo en español, los que son bilingües, no sé si lo van a hacer en inglés o en español, vamos a confesar. Vamos a declarar, ahí sí podemos utilizar esa palabra, vamos a declarar que Jesucristo es el Señor. Me escucha mi hija Sofía, papá, ¿vas a usar la palabra declarar? Claro que sí. Yo tengo que declarar que Jesucristo es mi Señor. Ahí sí se puede declarar, no que yo esté declarando mandar a Dios. Yo proclamo, yo declaro que Jesucristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Y no me da temor demostrar en mis acciones que Él puede reinar. Mis queridos hermanos, vamos a terminar con esto. Cuando el apóstol Pablo, por eso es bien importante estudiar la palabra de Dios y cuando enseñas, predicas, conocer el contexto histórico, cultural, en qué momento se estaba escribiendo la carta, qué pasaba, que este nombre de autoridad se le da a nuestro Señor Jesucristo, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese nombre de autoridad, el Señor, era muy proclamado en el siglo I y conllevaba una autoridad tremenda, única, sublime. Y en el primer siglo que gobernaba el Imperio Romano, que venía saliendo de gobernar el Imperio griego, este título era muy conocido, el Señor. Todos querían proclamar, el Imperio Romano quería proclamar al César como el Señor. Y querían que la iglesia de Cristo se doblegara ante el César como el Señor. ¿Sabe el término en griego que conlleva el Señor? Querían que proclamaran al César como el Kurios. Oh, el César es el Kurios, el Señor. Dice el apóstol Pablo, toda lengua va a confesar un día que el verdadero Kurios, el verdadero Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Y un día toda lengua lo va a confesar. ¿Te puedes imaginar ese día? Tú y yo solamente nos podemos imaginar ese día. Que un día vamos a doblar nuestras rodillas, que ya lo hacemos desde ahorita, pero aquellos que aún no decidieron la gracia de Jesucristo van a doblar sus rodillas. Y toda lengua va a empezar a proclamar que Jesucristo es el Kurios, es el Señor. Y vamos a exaltarle. Nosotros con gran gozo porque somos parte de su pueblo, redimidos por su sangre preciosa, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Por eso eres mi Señor. Y no solamente lo proclames con tus labios, con tu vida.
Cristo es mi Señor y no me da temor. Vamos a terminar el día de hoy orando a Dios. Incline sus rodillas, doblemos rodillas ante la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirle: Señor, aquí estamos. Si Jesucristo es tu Señor, inclínate ahí delante de Él en rodillas. Dile: Señor, el día de hoy tu iglesia local llamada Bethesda, te hemos proclamado que eres Rey, que tu nombre es sobre todo nombre. El día de hoy proclamamos de igual manera que eres el Curios, ni el César, ni el primer ministro, ni los reyes, ni los presidentes. Nadie es Señor más que tú. Tú eres el Curios. Tú eres el Curios, Señor. Y mira cómo te trataron por mí. Mira cómo te trataron por mí. Perdóname, Señor. Pero el día de hoy te quiero dar toda la gloria, toda la alabanza solo a Dios. Y cuando tú le das toda la alabanza, quieres darle toda la alabanza a Dios, es cuando tú imitas a Jesucristo, vives un estilo de vida, estás honrando y glorificando el nombre santo de Dios. Dices: Señor, yo te quiero dar la gloria solamente a ti. ¿Sabes cómo se la das? Obedeciendo la palabra, amando a Dios sobre todas las cosas, congregándote para alabar su santo nombre. Le das la gloria a Dios cuando honras a tu esposa. Tú le das la honra a Dios cuando honras a tu esposa, la cuidas como ese vaso más frágil que Dios te ha dado, que ha puesto en tus manos. Ay, Señor, yo te quiero honrar. Lo honramos cuando obedecemos su palabra. Honramos a Dios cuando esa amada esposa se somete al esposo, porque reconoce que la autoridad delegada en el hogar, quien refleja la majestad de Cristo, es el varón. Lo puso ahí para cuidar, para guiar, para que el vaso frágil se sienta seguro. Tú honras a Dios cuando lo amas con todo tu corazón. Te honramos a ti, Dios, cuando buscamos primeramente tu reino, tu justicia, y por fe, y solamente por fe confiamos que todo lo demás va a ser cubierto en añadidura, porque te estamos honrando. Aquí estamos postrados delante de ti. Gracias, Señor. No nos queda más que decir gracias por tu obra. Gracias, Padre, porque a través de tu escritura vemos el Dios que eres. Gracias, Padre, porque nos has dado una fe. Como en un momento los discípulos expresaron: aumentanos la fe. Aquí estamos caminando por fe. Muy pronto saldremos de este lugar. Vamos a salir a seguir cumpliendo tu misión y tu visión, Señor. Te agradecemos porque mandaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros. Te agradecemos, Padre, porque no tengo que hacer nada para mi salvación. Todo fue pagado, es por gracia, es un don tuyo. Y por eso esta tarde terminamos esta serie dándote toda la gloria y el honor, la alabanza a ti, Dios Padre, a ti, Dios Hijo, y a ti, Dios Espíritu Santo. Y en el nombre que es sobre todo un nombre, de nuestro amado Señor Jesucristo, hemos orado. Amén. Dios les bendiga, queridos. Se pueden sentar. Así es, hermanos. Un aplauso a nuestro Curios. Fuerte, que se oiga. Gracias a Dios por él, a nuestro Señor lo tenemos, ¿verdad? Que nos da nuestras bendiciones, ¿verdad? Nos guía en la semana, nos guía en nuestra vida, en nuestras familias, nos cuida. Y pues, ¿qué podemos decir, verdad? Toda la gloria a él. Vamos a orar, reconociendo al poder de nuestro Señor, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Padre, por
por todo lo que nos das, Padre. Reconocemos que sin ti no somos nadie, Padre. Reconocemos que por ti tenemos lo que tenemos, Padre. Reconocemos que si seguimos pidiéndote, tú seguirás abriendo las ventanas del cielo y derramando bendiciones, Padre. Asimismo, Padre, te pedimos que sigas cuidándonos esta semana, Padre. Que sigas protegiéndonos y que bendigas nuestras casas, Padre. También te pedimos que bendigas estos diezmos y ofrendas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Eso en pie, vamos a adorar al Señor. Tu nombre levantaré.
A pasar a un tiempo solemne, pero antes de eso, amada iglesia, así de pie, me da gozo verlos y me da gozo ver a la familia Tenorio. Hey Charlie Tenorio, welcome, hijo, Alondrita Tenorio. Hace unos meses los casamos, es la familia más reciente que hemos formado, jovencitos. Me acuerdo cuando llegaba Alondrita con los Torres, allá Escaresh, Memi, todos los jóvenes. Y se nos casó Alondrita, ¿no? Llegó Charlie. Ya. Y estemos orando, ¿verdad? Qué bueno, dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Oremos por nuestros jóvenes. ¿Quién es el siguiente que se va a casar? ¿Verdad? Y que traigan más para que no se acaben los jóvenes. La tarea, Alondrita. Bienvenidos, mijos, familia Tenorio, ¿verdad? Bienvenidos. Jóvenes, estén orando, sean pacientes, ¿verdad? Y Dios obrará. Me da gozo verlos aquí, mijo. Andaban en Washington trabajando y aquí están. Vamos a tener un tiempo solemne dentro de la palabra de Dios. Dios le dejó 2 mandatos a su iglesia. Uno de ellos fue que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, seamos bautizados. Seamos bautizados. El segundo mandato que nuestro Señor Jesucristo deja es que recordemos su muerte expiatoria en la cruz del Calvario hasta que Él venga. Y el día de hoy, como su iglesia de Cristo, dándole toda la gloria a nuestro Señor, qué hermoso pasaje, que a lo sumo le exaltó, se le dio un nombre sobre todo nombre, que un día toda lengua confesará que Él es el Curios, nuestro Señor. Y el día de hoy, recordando la majestad y la grandeza del Cordero Inmolado, pero también el León de Judá, en reverencia vamos a tomar esta Santa Cena. Y les invito a que vamos a tomar un tiempo de oración, pongámonos a cuentas con el Señor, incline su rostro, si en algo ha ofendido su santo nombre. Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados, no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Póngase ahí en silencio a cuentas con el Señor, pongámonos para tomar esta Santa Cena dignamente. La primera carta a los Corintios en su capítulo 11, versículos 23 en adelante, expresa de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Gracias, Padre Santo, por tu amado Hijo Jesucristo, que lo acabamos de recordar y hacemos todo esto en memoria de Él. Que su bendito cuerpo, su cuerpo santo, sin pecado,
fue entregado por mí. Hoy lo hacemos en memoria y su derramamiento de sangre para perdón de mis pecados. Gracias porque el día de hoy, como tu iglesia del Dios viviente, columna de la verdad, nos reunimos a darte toda la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Ahora nos despedimos de este lugar, pero sabiendo y reconociendo que jamás de tu presencia, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ayúdanos, Padre, a que no simplemente more en nosotros, a que día a día estemos llenos de Él, para manifestar tu gracia, tu amor, tu paz, tu gozo, tu paciencia, tu mansedumbre, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.